Soy una persona que creo profundamente en la sanidad interior. I'm really a person who believes deeply in inner healing. No porque me lo hayan contado, Not because people have told me about it, sino porque lo he vivido en carne propia. but because I've lived it in my own flesh. Soy una persona que creo que Jesucristo está vivo. I'm a person who believes that Jesus Christ is alive. Y como Él está vivo, Él sigue haciendo lo mismo que hacía en el pasado. And because he is alive, he continues to do what he did in the past. Jesucristo es la persona más maravillosa que uno puede conocer. Jesus Christ is the most amazing person you could know. He tenido varios encuentros personales con Él. I've had several personal encounters with him. Sé que lo que yo soy ahora I know that what I am now es solamente por la misericordia de Él. is only because of his mercy. Sé que lo que hago ahora I know that what I do now es solo por la gracia que Él me ha dado. is only because of the grace he has given me. La verdad es que sin Él no sería absolutamente nada. And truly without him, I would be absolutely nothing. Recuerdo hace muchos años atrás, And I remember many years ago, yo no era cristiano todavía, I wasn't a Christian yet, pero tuve que ir a buscar unos papeles delante de un hombre cristiano. but I had to go get some papers from a Christian man. Recuerdo cuando este hombre me estaba firmando unos papeles. And I remember when this man was signing the papers, Este hombre, antes de entregarme esos papeles, before he gave me the papers, me mira a los ojos he looked me in the eyes y me dice: Daniel, tengo algo para and he decirte. said, Daniel, I have something to say to you. Tú, sin Jesús, no eres nadie. You are no one without Jesus. Esas palabras golpearon muy fuerte en mi vida. And those words hit really strongly in my life. Este hombre ni siquiera era un creyente comprometido, He wasn't even a committed believer, pero sus palabras sí eran verdaderas but his words were true y me impactaron. and they impacted me. Los siguientes años de mi vida, And the next years of my life, yo los viví como si fuera nadie, I lived it like as if I was no one hasta que tuve un encuentro personal con Jesús. until I had that personal encounter with Jesus. Ese encuentro personal con Jesús That personal encounter with Jesus revolucionó mi existencia revolutionized my y existence. soy una persona convencida And I'm a person that is convinced de que la realidad humana that human reality tiene dos horizontes importantes, has two important horizons. que si nosotros manejamos solo uno, tendremos un conocimiento parcial de la vida. And if we can only manage one, we only have a partial knowledge of this life. Creo que la vida en general consiste de dos I cosas. think that life consists of two things. Consiste en lo físico, It consists of the physical, en lo que nuestros ojos ven, what our eyes can see, ya, y en lo invisible, and the invisible, en lo que nuestros ojos no ven. what our eyes do not see. Creo que el mundo invisible es real I believe the invisible world is real, y la realidad es la suma de las dos cosas. and that reality is both of those things together. Cuando nosotros miramos la realidad When we look at reality, solamente desde el plano físico, only for the physical aspect, tú tendrás un conocimiento parcial de todas las cosas. you'll have a partial knowledge of all things. Tu vida será incompleta. Your life will be incomplete. Tus necesidades serán incompletas. Your needs will be incomplete. Tú puedes satisfacer tus necesidades físicas, You can fulfill your physical needs, pero tu vida no estará completa. but your life won't be fulfilled. Esto es lo que le sucede a mucha gente. That happens to a lot of people. Viven en un mundo físico They live in a physical world, y es un mundo peligroso and that's a dangerous world porque es un mundo caído. because it's a fallen world. Eso es lo que hemos aprendido esta semana, And that's what we learned this week, que el mundo entero that the entire world está en las manos de Satanás el diablo. is in the hands of Satan the devil. Tendría que tomarme una semana entera para explicártelo. I'd have to take a whole week to explain it to you. Pregúntale a los estudiantes de la EDE, ellos te lo van a explicar bien. Ask the DTS students and they can explain it to you guys. Pero existe una segunda realidad, But there's a second reality that exists, que es la realidad espiritual. the spiritual reality. Y esta es una de las realidades quizás la más importante. And maybe that's the more important reality, ¿Por qué es la más importante? because it is the most important. Porque algún día tú te vas a morir. Because one day you're going to die, Físicamente te vas a morir. physically you're going to die. Ya, en esta tierra no tenemos mucho tiempo We don't have a lot of time on this earth, y nadie sabe cuánto tiempo le queda. and nobody knows how much time they have left. Por tanto, el mundo invisible es más importante que el visible, Therefore, the invisible world is more important than the visible world, porque es allí donde nosotros vamos a estar por la eternidad. because that's where we're going to be for eternity. Esto es un misterio. This is a mystery. No tenemos muy claro en nuestra mente cómo es, We don't have in our minds super clear how this is going to be, pero es una realidad. but
it's a reality. Y nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida And we need Christ in our life para entender esa realidad espiritual. to understand that spiritual reality. Porque si nosotros buscamos entender la realidad espiritual sin Cristo, Because if we try and understand spiritual reality without Christ, vamos a caer solamente en el misticismo. we might fall into mysticism. Y hay mucha gente que busca una vida espiritual, And a lot of people are seeking a spiritual life, pero la busca sin Jesús. but they're looking for it without Jesus. En Jesús nosotros podemos tener el pleno equilibrio, With Jesus, we can have full balance porque Dios también creó el mundo material. because he also created the material world. Nosotros no negamos el mundo material. We don't deny the material world. Nosotros no creemos, cierto, que Dios creó mucho mejor el mundo espiritual que el mundo material. We don't think that he created the spiritual world like way better than the material world. Dios no hace nada por error. God doesn't make a mistake in Y anything. Dios también creó el mundo material. And he also created the material Y world. nosotros tenemos que involucrar a Dios And we have to involve God en nuestra realidad. in our reality. La pregunta, The question is, la gran the pregunta, big question is, como lo veíamos con los estudiantes, like we saw with the students, es cómo nosotros aplicamos a Cristo en nuestra vida. how do we apply Christ in our lives? Yo no sé si tú te has hecho esta I don't pregunta. know if you've asked yourself that question. No sé si tú lo has evaluado. I don't know if you've evaluated that. Si realmente tú, cuando miras tu vida, When you really look at your life, puedes llegar a la conclusión de que tú has aplicado la vida de Cristo en tu vida. can come to that conclusion that you have applied Christ in your life. Me quedó marcando muy fuerte el pasaje sobre esto de aprovechar bien el tiempo. And I really was marked by that passage we're talking about taking good advantage of the time. Pero lo que más me impactó But what most impacted me es la razón por la cual hay que aprovechar bien el tiempo. is the reason we need to take advantage of our time. Y dice porque los días son It malos. says because the days are evil. ¿Lo observaste eso? Did you guys observe that? Los días son malos. The days are evil. Ni siquiera te dice los días son buenos. It doesn't even say days are good. Ni siquiera te dice aprovecha el día It doesn't say take advantage of the day porque los días son súper buenos. because they're super great days. Sino que te dice aprovecha el día It says take advantage of the day porque son malos. because they're evil. Oye, qué cosa más negativa. How negative is that? Y la pregunta es ¿por qué son malos? And the question is, why are they evil? Y si los días son malos, And if the days are evil, ¿cómo podemos aprovecharlo how do we take advantage of them de tal manera in such a way que no sean malos? that they wouldn't be evil? Y de eso se trata esta predicación. And that's what this preaching is about. Porque todavía no empiezo a predicar. Because I haven't started preaching it. Es cómo nosotros hacemos It's how do we do, que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. how do we make Jesus the center of our lives? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Is Jesus the center of your life? Yo llevo 33 años en el Evangelio I've been in the gospel for 33 years. y a veces he descubierto que no tengo a Jesucristo como el centro de mi vida. And sometimes I've discovered that I don't have Jesus as the center of my life. Sobre todo cuando me distraigo. Overall, when I get distracted. Ya cuando tengo mi agenda planificada en la mañana When I have my schedule ready in the morning y llega la noche and I get to the night y yo miro y no he hecho nada. and I realize I didn't do anything. Eso nunca les pasó a ustedes, ¿verdad? That never happened to you guys, right? Es como el 1 de enero. It's like the January 1st. Voy a leer la Biblia. I'm going to read the Bible. ¿Ya? 1 de enero, Génesis capítulo 1. 1st of January, Genesis chapter 1. Es el versículo más leído de la Biblia, hermano. The most read verse in the Bible. Nunca llegamos a We Apocalipsis. never make it to Revelations. Hay gente organizada que sí lo hace, There are organized people who do it. pero Dios quiere But God wants ser el centro de nuestra vida. to be the center of our lives. ¿Cómo mirar a Jesús como ese centro? How can we see Jesus as that center? ¿Cómo dejar de mirar a Jesús de una manera religiosa? How do we stop looking at Jesus in a religious way? ¿Cómo entender lo que estábamos cantando recién? How to understand what we've been singing recently? Que Él venció a los principados y a las That potestades. He conquered the powers in the Que hay un authorities. mundo espiritual maligno. the spiritual world of evil. Que Satanás es real. That Satan is real. Y que Satanás quiere matar a las And that personas. Satan wants to kill people. Y que hay una batalla. And that there's a battle. Y esto no es porque yo lo digo, And it's not because I'm saying it. es porque Jesucristo lo enseña. It's because Jesus teaches that. Entonces, ¿cómo tú aplicas las enseñanzas de Jesús a tu vida? So how do you apply Christ's teachings to your life? De eso quiero hablarte. That's what I want to talk to you about. Así que trajeron Biblias, ¿o no? So you guys brought a Bible, right?
Y me imagino que a un culto de familia I imagine- cristiana trajeron Biblia, ¿no? Your Christian family service, you'd bring your Bible, right? No trajeron el libro de Mormón ni el You didn't Corán. bring ¿no? the Book of Mormon or the Koran, right? Quiero que abras tu Biblia o la enciendas. I would like No you la to quemes, open ¿no? or turn on your Bible. ¿Tú sabes que hay gente que es amante del papel? You guys know there's people who just love paper Hay gente que no puede dejar el papel. and they can't let it go. Mi esposa es una de ellas. My wife is one of Ahí them. tenemos una fanática del papel, mira. We got another paper fanatic over there. Ok, ella es fiel. She's faithful. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 1, I want you to open your Bible into Luke chapter 1, versículo 26 al 33. from 26 to 33. Y recuérdate del título And remember the title para aquellos que les gusta tomar notas. for those who like to take notes. Ya, la relevancia de tener a Jesús en el centro. The relevance of having Jesus in the center. La relevancia de tener a Jesús en el centro. The relevance of having Jesus in the center. Lo leo en español y después tú en inglés. Ok, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensando, ¿qué salutación sería esta? ¿Ya? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, Greetings, favored woman, the Lord is with you. Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Don't be afraid, Mary, the angel told her, for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Cuando nosotros observamos este pasaje, When we observe this passage, nos encontramos con un punto importante de la historia. we find an important point of history. Es el centro del cumplimiento de una profecía. It's the center of the fulfillment of a prophecy. Es parte del plan de Dios. It's part of God's plan. ¿Y cuál es ese maravilloso plan? And what is that amazing plan? Es traer al Mesías a este mundo. It's bringing the Messiah to this world. Hablar, cierto, de la vida de Cristo Speaking of the life of Christ, requiere un esfuerzo mental, requires a mental strength, no un esfuerzo racionalmente humano. not a rational human strength. Requiere un esfuerzo, cierto, de fe. It requires an effort of faith. La razón difícilmente entiende, cierto, la vida de Cristo, It's hard for the reason to understand Christ porque la vida de Cristo no es racional. because the life of Christ is not rational. Atienta contra la razón humana. It goes against human reasoning. Por tanto, cierto, cuando nosotros pensamos en la venida de Jesús, So when we think about Jesus' coming, para nuestra mente es un misterio, for our mind it's a mystery. pero nosotros necesitamos dar un paso de fe But we need to take a step of faith y creer que realmente esta historia es verdadera. and believe that this story is really true. Junto con eso necesitamos una experiencia And together with that, we need experience. experiencia A sobrenatural supernatural que experience demuestre que esta historia es verdadera. that shows that this story is true. Y como lo dije el día martes, And like I said on Tuesday, esa experiencia hay que buscarla. we have to seek that experience out. Ya aquí tenemos una mujer joven Here we have a young woman que está teniendo una experiencia sobrenatural. who is having a supernatural experience. De hecho, la historia comienza con algo sobrenatural. In fact, the story starts with something supernatural. Todo ser humano All human beings que dice ser cristiano that say they are Christian debe creer en los ángeles. should believe in angels.
Si no cree en los if ángeles, you don't believe in angels, no puede creer en la historia del nacimiento de you Jesús. can't believe in the story of Jesus' birth. Hay gente que lo cree, There are people who believe it, pero no puede entenderlo en su realidad. but they can't understand it in their reality. No lo puede entender en su vida práctica. They can't understand it in their practical life. Hace muchos años atrás, Many years ago, yo quise tener experiencia con ángeles I wanted to have an experience with angels. y oraba porque quería tener experiencia con ángeles. And I prayed because I wanted to have an experience with Estaban de angels. moda los ángeles. It was like in fashion. Angels were in fashion right at that point. Y recuerdo que tuve una experiencia, And I remember I had an experience, pero no fue agradable, but it wasn't pleasant. fue muy It desagradable. was very unpleasant. Yo empiezo a ver ángeles en el cuarto I began to see angels in the room. y mientras yo empiezo a ver esos ángeles, And when I began to see those angels, también empiezo a ver demonios I also began to see demons. y empecé a ver esos demonios And as I saw those demons, y sentí una sensación muy fea. and I felt a really nasty sensation. A la conclusión que yo llegué And the conclusion I reached es que no necesitaba una evidencia de los ángeles, is that the angels don't need the evidence. solo creer nomás. Just believe in them. You don't need evidence. ¿Ok? Pero ¿por qué se le presenta a María? But why is Mary feeling the presentment here? La vida de María es incompleta Mary's life is incomplete, y esta historia es incompleta and this story is incomplete si no mencionamos a José. if we don't mention Joseph. Así que quiero que veamos ahí en el libro de Mateo, So I'd like to look there in the book of Matthew, en el capítulo 1, in chapter 1, versículo 18 al 21. from 18 to 21. Mateo, Matthew capítulo 1, versículo 18 al 21. 1, 18 to 21. Es sumamente importante que tú pongas la mirada en el texto bíblico. It's super important that you put your gaze upon the biblical text here. Y aquellos que nos siguen en las redes sociales, And those who are following us on the social networks, no se me distraigan. don't get distracted. Ya no estén mirando el televisor y escuchando esta predicación. Don't be watching TV while you're listening to this preaching. Los tengo identificados. I have you guys identified. ¿Ya? Ok, no se me distraigan tampoco. You guys don't get distracted either. Ok, la palabra de Dios dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor, tuvo mucho trabajo este ángel esos días, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save the people from their sins. Estos pasajes son maravillosos. These passages are amazing. Y aquí hay un complemento. And here we have a complement. Es difícil que María pudiera haber cumplido el propósito It would be difficult for Mary to fulfill her purpose si José no hubiera estado en el escenario. if Joseph wasn't on the scene. Esto nos recuerda el origen de la humanidad, This reminds us of the origin of humanity, porque todo comenzó allí. because everything started there. Cuando Dios crea al hombre, When God creates man, la Biblia dice que puso a Adán en el huerto the Bible says that he put Adam in the garden para que lo cuidara y lo labrara, produjera. so that he would take care of it and work it and make it produce. Sin embargo, la vida de Adán estaba incompleta. But the life of Adam was still incomplete. Y Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. And God says it's not good for man to be alone. Entonces Dios, cierto, hace una mujer. So God makes a woman. Yo le enseñaba a los estudiantes And I was teaching the students, que el hecho de que Dios hace una mujer the fact that God makes a woman no es para que le planche la ropa al varón, ¿ya? is not to iron the guy's clothes, Amén. right?
Así yo me gano a las mujeres, ¿viste? Siempre son mayoría, así que... The women are always the majority, so you gotta make sure they. ¿Ya? Porque si la mujer no hubiera venido a este planeta, If the woman had not come to this planet, ya el plan de Dios no hubiera podido llevarse a cabo. the plan of God would not have been able to be fulfilled. Todos los hijos de la tierra All of the children of the earth no vienen del varón. do not come from man. Sí, el varón tiene su aporte. Yeah, man has his submission. No vamos a entrar en detalles, ¿no? We're not going to get too into that Porque hay menores. because they're minors here. Pero donde se gesta, donde crece es en la mujer. But where it's gestating, where it grows, is the woman. Dios le dio un valor impresionante. God gave them an impressive value, Ya ese valor de la the maternidad. value of maternity. Tienes que pensar cuando Dios dijo llenen la tierra, You have to think when God said, fill the earth, el plan de Dios era con la mujer. the plan of God was for the woman. Era un elemento muy importante. She was a very important element. Pero en esta historia se invierte la situación. But in this story, the situation is inversed. Dios se le aparece a la mujer God appears to the woman y Dios le da el proyecto de vida a la mujer. and gives the life project to the woman. Cuando se entera el And hombre, when the man finds out, el hombre se quiere ir. the man wants to leave. Y es Dios quien tiene que ir delante del hombre And it's God who has to go before the man para convencerlo to convince him de que no le habían engañado. that he hadn't been, deceived. No lo vamos a decir de otra manera. Let's not say it any other way. ¿Ya? No me vengan a decir que yo me costaría creer, ¿ok? Yeah. Entonces, cierto, es Dios ahora buscando al hombre. So now it's God seeking out man. La pregunta es ¿por qué? And the question is why? Aquí hay un plan de redención. Here we have a plan of redemption. La venida de Jesucristo tiene un propósito The coming of Jesus had a purpose, y es salvar a la humanidad. and it's saving humanity. Pero esta salvación But that salvation jamás va a alterar los principios que Dios ha establecido. will never alter the principles that the Lord has established. Dios tiene un orden, God has an order. Dios tiene leyes God has laws. y Dios tiene formas de hacer las And cosas. God has ways of doing things. Ya no es la responsabilidad de Dios It's not God's responsibility ya tratar de convencerte a ti. to try and convince you. Es tu responsabilidad It's your responsibility entender las leyes divinas, to understand the divine laws, entender cómo Dios opera. to understand how God operates. Dios trajo salvación a la humanidad, God brought salvation to pero humanity, Dios siempre pensó en la multiplicación. but he was always thinking about multiplication. Dios pensó en el hombre y en la mujer. God thought about man and woman. Dios pensó en la familia. God thought about family. Dios pensó en herencia. God thought about inheritance. Dios pensó en conquistar la tierra. God thought about conquering the earth. Todos esos planes siempre estuvieron vigentes. And all those plans were always there. Dios tenía planes biológicos. God had biological plans. Dios tenía ciertos planes científicos. God had like scientific plans. Dios tenía planes astronómicos. God had astronomical plans. Y Dios no altera esos planes. And God hasn't altered those Por plans. tanto, era necesario So therefore it was que necessary la redención for redemption viniera de la manera más natural posible. to come in the most natural way possible. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Pay attention to what I'm saying to you. Sabemos que aquí hay un evento sobrenatural. We know there's a supernatural event here. Es un milagro creativo de Dios. It's a creative miracle of God. Es un misterio. It's a mystery. Cuando cierto el ángel le dice a María When the angel says to Mary que iba a concebir a través del Espíritu Santo, that she would conceive through the Holy Spirit, nuestra mente no lo alcanza a comprender. our mind can't reach understanding that. Nosotros necesitamos dar pasos de fe en esto, We need to take a step of faith in this porque algo espiritual because something spiritual ya produjo un efecto biológico. produced a biological effect. Escúcheme bien, Do you hear me well? algo espiritual Something spiritual produjo un efecto biológico. produced a biological effect. Ya, fue concebido, It was- algo sucedió en el vientre de María. It was conceived, something happened in Mary's womb. Ya hubo cierto una gestación, There was gestation, pero esa gestación but that gestation fue física, was physical. no fue It espiritual. wasn't spiritual. El espíritu lo concibió, The spirit conceived it, pero el crecimiento fue biológico. but the growth was biological. Fue biológico. It was biological.
creció, se desarrolló, It grew, it developed. porque Dios lo quería hacer de la manera más natural posible. Because God wanted to do it in the most natural way possible. Pero también Dios tiene planes But God also has plans, y planes familiares. family plans, Ya, y dentro de esos planes José estaba presente. and within those plans, Joseph was present. José no podía irse, Joseph couldn't leave, ya, aunque Dios podría hacerlo. even though God could do it. Imagínate María como madre soltera. Imagine Mary as a single mother. Imagínate, hermano, cómo estarían estos pañuelos verdes. Imagine those, the green handkerchief people. María liderando los pañuelos verdes, hermano. Imagine the green handkerchiefs. This is a culture context. Una madre, cierto, abandonada por su esposo. A mother abandoned by her husband. Pero esto no servía. But that wasn't helpful. Dios tiene el poder para hacerlo. God had the power to do it. Dios tiene el poder, cierto, para concebir y cuidar. God has the power to be able to take care. Dios podría haberlo cuidado sin la necesidad de José. God could have taken care of him without having a need for Joseph. Pero Dios no lo hizo. But God didn't do that. Porque Dios tiene planes con los hombres. Because God has planned for men. Y Dios no hará absolutamente nada And God will do absolutely nothing sin cumplir sus objetivos utilizando a los hombres. without fulfilling his objective by using men. Y esto es maravilloso. And that's amazing. Tener que convencer a José. To have to convince Joseph. Yo necesito una delegación de ángeles, hermano. I need a delegation of angels, man. Amén, hermanos. Amen. Claro, una legión. A legion of angels. Pero ahí está convenciéndole. But he's convincing him. No temas, Do not fear. porque ese bebé That baby es engendrado por el Espíritu Santo. is conceived by the Holy Spirit. Aquí entre nosotros. Here between us, Este hombre tiene fe, hermano. that man has faith, y'all. Tiene que tener fe You have to have faith para creer en esto. to believe that. Y él creyó, And he believed. creyó. He believed. Ahora, es interesante esta concepción. Now, this conception is interesting. Tenemos al Salvador del universo. We have the Savior of the universe. Tenemos a Dios mismo We have God himself encarnado, in the flesh, pero con los cuidados humanos. but with human care. Esto a mí lo pienso cada vez que lo estudio And like I think about this every time I study it, y no me cabe en la cabeza. and it doesn't fit in my head. Satanás, el diablo, siempre quiso destruir a Jesús. Satan, the devil, always wanted to destroy Ya, Jesus. ustedes lo pueden ver ahí en Apocalipsis capítulo 12, You can read it there in Revelations chapter 12. que el gran dragón se levantó contra la mujer, That the great dragon rose up against the woman, buscando destruir al bebé que había nacido. seeking to destroy the baby who had been born. Y ese Herodes perseguía a ese niño. And that Herod persecuted the child. Pero en vez de que Dios enviara una legión de ángeles But instead of God sending a legion of angels para defender a Jesús del ejército de Herodes, to defend Jesus from the army of Herod, despierta, José. wake up, Joseph. ¿Te parece loco? Doesn't it seem crazy? A través del sueño Through dreams. le dice, levántate, He says, arise, toma a tu hijo, take your child, toma a tu mujer take your wife, y huye a Egipto. run away to Egypt. ¿Quién está protegiendo al Salvador del mundo? Who's protecting the Savior of the world? José. Joseph. ¿No te parece loco? Doesn't that seem crazy to you? Y hay gente que dice, si Dios fuera Dios, There are people that said, if God was God, no permitiría que sucediera tal cosa. He wouldn't let this happen. Si Dios es un Dios de poder, If God is a God of power, tendría que haberme cuidado. He should have taken care of me. Tendría que haber evitado que yo sufriera. He should have avoided my suffering. Tendría que haber evitado que me pasara lo que me pasó. He should have avoided what happened to me. Pero cuando miramos el texto bíblico, But when we look at the biblical text, vemos como Dios honra la autoridad paternal. we see how God honors paternal authority. Como dicen los hermanos brasileños, misterios. Like the Brazilian brothers say, mysteries. Es loquísimo. It's crazy. Ahí está el Salvador del mundo. There, the Savior of the world. ¿Cómo podemos incorporar a ese Cristo How can we incorporate that Christ en el centro de nuestras in the vidas, center of our lives, en nuestra vida práctica? in our practical life? Aquí hay un ejemplo tan claro.
Here we have an example that's so clear Dios ama a la familia. that God loves Y family. Dios no llevaría a cabo este plan And God would not carry out that plan sin una familia, without a family, sin un padre, without a father, sin una madre. without a mother. Y es curioso porque José se convierte en un padre adoptivo. And it's curious because Joseph becomes an adoptive father. Él voluntariamente adoptó a este hijo. He voluntarily adopts the son. Pero me parece maravilloso But it seems marvelous porque el Padre Celestial because the Heavenly Father nos adoptó a nosotros. adopts us. Lo hallo tremendo. It's amazing. José adopta a su hijo Joseph adopts his son, y el Padre nos adopta a nosotros. and the Father adopts us. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. That's what the Apostle Paul says. Hay algo tan natural en esto. There's something no natural in this. Parece tan humano. It seems so human. Está huyendo de los soldados. It's the running from the soldiers. Lo quieren matar. They want to kill them. Está lo sobrenatural, pero está lo natural. It's so supernatural, but so natural. ¿Cómo podemos aplicar a este Dios sobrenatural How can we apply that supernatural God en estas cosas tan in naturales? those natural things? Lo único que necesitamos The only thing that we es need tener una percepción correcta de la vida. is to have that right perception of life. ¿Quieres saber cómo Dios trata a las personas? If you want to know how God treats people, ¿Cómo Dios nos creó? how He created us, Mucha gente se pregunta cómo Dios nos creó. many people ask, how did God create us? Mira un bebé. Look at a baby. Mira el nacimiento de un bebé. Look at the birth of a baby. Y vas a aprender más de la creación que ninguna otra cosa. And you'll learn more about creation than from anything else. Así vinimos todos a este mundo. That's how we all came to this world. Vinimos como seres totalmente indefensos. We came as completely indefensible. Vinimos a este mundo como seres dependientes. We came as dependent beings. Seres que necesitamos depender de alguien. Beings that had to depend on someone else. No podemos vivir sin esa dependencia. We can't live without the dependency. ¿Por qué hay tantas heridas en este mundo? Why are there so many wounds in this ¿Por world? qué hay tanto dolor? Why is there so much pain? Porque hay una maldad tan grande Because there's such a great evil, dañando a personas inocentes, damaging innocent people, hiriendo a personas inocentes. injuring innocent people. Porque este era el plan de Dios. Because that was God's plan. No que el mal nos dañara, Not that the evil would damage, sino que tener una cobertura but that we would have a covering que pudiera cuidarnos, guardarnos y protegernos. that would take care of us and protect us. Dios pensó en un vientre, God thought about a womb. no pensó en crearnos por serie, por una máquina, He didn't create us like in a machine, like a factory. sino que pensó en un vientre materno. He thought of the mother's womb. Y esto es maravilloso, And that's marvelous. para crear cierto un ligamento. To create that connection. Así vino Jesucristo a este mundo. That's how Jesus Christ came to this Así world. vivió Jesús en este mundo. That's how Jesus lived in this world. Gran parte de su vida no está escrita. A great part of his life is not written. Gran parte de su vida A great part of his life la desconocemos. we don't know about. No hay nada escrito tocante a él. There's nothing written. ¿Sabías tú que la gran parte de los evangelios You know, the greater part of the gospel están centrados solamente en la última semana de Jesús? are like centered actually on the last week of Jesus. Es tremendo. That's tremendous. ¿Sabes por qué? You know why? No es que se fue a buscar la meditación a la India. It's not like he went to go off to India to receive meditation. No es que se fue a hablar con los extraterrestres. It's not like he went to go be with the aliens. No, parece gracioso, pero hay Sounds personas funny, que andan diciendo esas But cosas. there are people who think those things. ¿Sabes lo que yo pienso? Do you know what I think? Que la vida de Jesucristo era tan normal, That the life of Jesus was so normal, pero tan normal, but so normal, que no había nada para ser escrito. there's nothing to write about. Y jugó a la pelota el otro día, And the next day he played soccer. ¿no? Y le pegó a su hermano chico. He hit his little sister. María lo disciplinó. No Mary sé, disciplined him. era normal, He was normal. porque el testimonio más grande, Because the greatest testimony que el creador del universo that the creator of the universe se hizo hombre, made himself man para que nosotros podamos entender la vida. so we can understand life. Él tenía un llamado, He had a calling. él tenía un propósito, He had a purpose. y para eso vino a este mundo. And that's why he came to this Y world. quiero que veamos un último pasaje, And I would like us to look at one last porque passage, si no esto se transforma en vigilia. because if not, we'll be a vigil. Y es Lucas capítulo 4, Luke chapter 4, versículo 17 al 19. verse 17 to 19.
Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Luke 4:17-19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. The scroll of Isaiah the prophet was handed to him. He unrolled the scroll and found the place where this was written: "The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come." El día martes, en la mañana, Tuesday morning, decíamos que toda persona necesita tener un propósito en la vida. we said that each person needs to have a purpose in life. Dice la Biblia que Jesucristo desde muy joven entendió su propósito. The Bible says that Jesus Christ from very young age understood his purpose. Una escena muy emotiva, familiar, A very emotional family scene es la palabra profética que Simeón le daría a María. was the prophetic word that Simeon gives to Mary Cuando él viene saliendo del templo, when he's leaving the temple. Jesús era un bebé Jesus was a baby, y Simeón le daría la siguiente palabra a María. and Simeon gives that word to Mary. Le diría: este niño está puesto por levantada y por caída. He said, this child will cause the rise and the fall. Pero después, mirando a María, But looking at Mary, le dice: y una espada traspasará tu propia alma. and it says, a sword will pierce your own heart. Es el profeta, es el Espíritu de Dios hablándole a una mujer, It's the prophet, the Spirit of God, speaking to a woman, hablándole acerca de su hijo. speaking to her about her son. ¿Por qué Dios está preparando el corazón de María? Why is God preparing Mary's heart? Porque ese hijo iba a cumplir un objetivo en esta tierra. Because that son was going to fulfill a goal in this earth. En este pasaje que acabamos de leer, In this passage we just read, vemos varias cosas que Jesucristo hizo. we see various things that Jesus Christ Nos did. muestra el propósito por el cual Él vino. It shows the purpose for he came for. Y entre muchas cosas que Él hizo, And between many things that he did, ya entre ellas está, cierto, el sanar a los quebrantados de corazón. it says he healed the brokenhearted. Está el dar libertad a los cautivos, It's giving freedom to the captives. en pregonar o en predicar un año agradable. It's preaching the year of the Lord. O sea, la venida de Jesucristo So the coming of the Lord es Jesus para anunciar algo que el mundo no estaba viendo. was to announce something that the world was not seeing. Ya, si realmente Él vino a dar consuelo, He really came to give comfort. era porque la gente estaba en angustia. It's because people were in anguish. Si Él vino a traer libertad, If he came to bring freedom, es porque el mundo estaba en esclavitud. it's because the world was enslaved. Si Él vino a dar vista a los ciegos, If he came to give sight to the blind, es porque el mundo estaba ciego, sin it's poder because ver. the world was blind. Esto nos muestra y nos pone como evidencia This shows, it gives evidence que la misión de Jesucristo that Jesus' vision es un rescate. is a rescue. Es un rescate en medio de un mundo caído. It's a rescue in the midst of a fallen world. ¿Y cómo Él quiere rescatarnos? And how does he want to rescue us? De la manera más natural posible. In the most natural way Y yo possible. quiero referirme a dos cosas. I want to refer to two things. La primera tiene que ver con lo que hizo en la tierra. The first has to do with what he did on earth. Una de las preguntas que nos hicimos esta semana One of the questions we asked ourselves this week was, es por qué Jesús hizo tantos milagros. why did Jesus do so many miracles? Cuando tú miras los evangelios, When you look at the Gospels, ya los evangelios están llenos de milagros. the Gospels are full of miracles. El libro de Lucas The book of Luke nos relata muchas sanidades.
tells about lots and lots of healings. Y el libro de Marcos In the book of Mark es quizás uno de los que más invierte en las liberaciones que Jesús hizo. is one that most invests in the deliverance that Jesus did. ¿Por qué sanó a los leprosos? Because why did he heal lepers? ¿Por qué echó fuera demonios? Why did he throw out the demons? Algunos estudiosos piensan Some people who study que think era solamente para mostrarnos una realidad it was just to show us a reality, y que esas cosas hoy no existen and that those things today do not y exist, que nosotros tenemos que creer en aquello que sucedió en el pasado. and that we need to believe in the things that happened in the past. Yo creo que esa es una mentira del diablo, a lie from the devil, porque creo que él está vivo because I think he's alive, y lo que él hizo en el pasado and what he did in the past, lo sigue haciendo hoy. he still does today. Ya podemos detenernos en varios milagros que él hizo. We could stop and look at several miracles that he did. Podemos detenernos, por ejemplo, en aquel joven que era epiléptico. We could stop at that young person who is an epileptic. En la actualidad hay mucha gente que está teniendo problemas de epilepsia. Right now, and there's a lot of people currently who have epilepsy. Hace un tiempo atrás uno de nuestros obreros A time ago, one of our staff sufrió un ataque. had an attack. Un hombre ya con 30 y tantos años. A 30-something-year-old man. Nunca le había pasado eso. He'd never had that happen before. Ya le dieron un medicamento They gave him medicine, y a las 3 semanas después and 3 weeks later, le volvió a dar exactamente lo mismo. the same exact thing happened. Nunca le había pasado eso, Never happened to him before. pero ahora le estaba pasando 2 veces. But now it had happened 2 times. La segunda vez que lo atendieron, The second time that they attended to lo him, llenaron de medicamento. they filled him up with medicine. ¿Y qué fue lo que dijo la doctora? And what was it that the doctor said? Que esos medicamentos tendrían que ser de por vida. That the medicine should be for life. A lo que nosotros le preguntamos, And what we asked him, ¿cómo sabemos que él tiene epilepsia? we said, how do we know that he's epileptic? ¿Cómo sabemos que él tiene un daño neurológico? How do we know he has neurological La damage? doctora nos miró The doctor looked at us. y dijo, no tenemos la menor idea. She says, we have no idea. No sabemos. We don't know. Pero cuando nosotros vemos una reiteración de la misma patología, But when we see a reiteration of the same pathology, ya el diagnóstico es epilepsia. the diagnosis is epilepsy. ¿Por qué atacamos esa epilepsia? Why do we attack that epilepsy? Porque si nosotros seguimos haciendo el estudio If we continue to study y no lo medicamos, and we don't él medicate, puede sufrir algo más grave. he could have suffer something worse. Entonces, de manera preventiva, So, like preventively, se le condiciona a la persona they condition the person a una medicación para siempre. to medicine for life. Eso es muy fuerte. That's very intense. Algunos pasajes bíblicos hablan de epilepsia, Some biblical passages talk about pero otros epilepsy, pasajes bíblicos hablan del mismo evento but some other Bible passages talk about the same event como un evento espiritual. as if it were a spiritual event. El espíritu salió de la persona The spirit came out of the y person, la persona fue totalmente sana. and the person was completely healed. Nosotros podemos ver varios eventos en la Biblia con respecto a eso. We can see several events with respect to that in the Bible. Un hombre que estaba fuera de sí, A man who was outside of himself or not himself, podríamos diagnosticarlo como un esquizofrénico we could diagnose him as que schizophrenic. no podía manejar su propia voluntad. He wasn't able to manage his own will. La sola intervención divina The intervention, divine intervention, hizo que este hombre quedara en su sano juicio. brought him back to his right mind. Así dice la versión Reina Valera. That's the King James Version. Fue totalmente sano. He was completely healed. Y te estoy hablando de 2 experiencias I'm bíblicas talking about 2 biblical experiences dentro de muchas experiencias bíblicas. in the middle of many different experiences. No te estoy pidiendo que busques una explicación mental. I'm not asking you to look for a mental No te explanation. estoy pidiendo que busques respuestas. I'm asking you to look for answers. Quiero que seas un observador. I want you to observe. Quiero que te sientes a los pies de Jesús I want you to sit at Jesus' y feet observes lo que Jesús hizo. and observe what Jesus did. La pregunta que tengo para ti, The question I have for you, si Jesús está vivo, if Jesus is alive, si Jesús está aquí, if Jesus is here, Jesús sigue haciendo lo mismo. and Jesus continues to do the same thing. Gracias por ese amén. Thank you for that. Amen. Me siento tan motivado. I'm feeling very unmotivated. ¿Cuánto miedo tenemos hoy? How much fear do we have today? ¿Cuánta lucha en nuestra fe? How much struggle in our faith?
cuánta guerra en los pensamientos. How much war in our thoughts. ¿Cómo podemos incorporar a este Cristo en nuestra vida? How can we incorporate that Christ in our lives? Y la segunda cosa que quiero destacar And the second thing I want to highlight tiene que ver con su obra máxima. has to do with his maximum work. Y su obra máxima His maximum work es el sacrificio en la cruz. was his sacrifice on the cross. No hay otro evento histórico más importante de la humanidad. There's no more important historical moment in humanity. Y quiero dejarte muy claro eso. And I want to leave that very clear. No hay otro evento histórico There's no other historical event más importante en la humanidad that's the most important in que history. la muerte y la resurrección de It's Cristo. the death and the resurrection of Jesus Christ. Esto no es solamente un evento espiritual místico. This is not just a spiritual, mystical event. Esto es un evento real, humano, It's a real human event que afectó el cuerpo físico that affected the human body y transformó la vida espiritual. and transformed the spiritual life. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, When Jesus Christ ascended into heaven, no dejó su cuerpo físico aquí en la tierra. he didn't leave his physical body here on No hay earth. ninguna evidencia There is no evidence que él haya dejado su cuerpo físico aquí en la that tierra. he left his physical body here on earth. Y nuevamente tenemos otro misterio, And there we have another mystery. cómo su cuerpo fue transformado. How was his body transformed? Pablo lo quiere explicar en 1 Corintios 15. Paul wants to explain it in 1 Corinthians 15. Todavía no lo entiendo, pero algún día lo voy a I entender. still don't get it, but one day I will. Pero sufrió una transformación, It was some sort of transformation. fue real. It was real. La Biblia dice The Bible que este says sacrificio that sacrifice tiene un evento cósmico was a cosmic event que no solamente afectó a la vida de los that hombres, didn't just affect the lives of men. no solamente fue para It nosotros, wasn't just for us, sino que también los cielos fueron conmovidos. but that the heavens were moved. ¿Ya? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 The book of Revelations in chapter 5, que los cielos se conmovieron. the heavens were moved. En el capítulo 8 dice que se hizo silencio In chapter 8 it says there was silence. y un anciano le habla a Juan And an elder speaks to John. y le dice: Juan, no llores, And it says, John, do not weep, porque el león de la tribu de Judá because the lion of the tribe of ha Judah vencido has conquered. para tomar el libro He can take the scroll y desatar sus 7 and sellos. open its 7 seals. Hay un misterio tremendo en esta historia There's a tremendous mystery in this que story. no solo tiene que ver con nosotros, And it doesn't just have to do with us. no solamente tiene que ver con el mundo humano, It doesn't just have to do with the human world, sino que también tiene que ver con el mundo espiritual. but it also has to do with the spiritual world. Algo se conmovió en lo sobrenatural. Something was moved in the La supernatural. Biblia dice The Bible que aquel says día that day despojó a los principados y a las potestades he put down the powers and the y principalities, las venció públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. and he publicly shamed them, triumphing over them by the cross. Hay un misterio tremendo en el mundo espiritual. There's a tremendous mystery in the spiritual world. ¿Y cuál es ese misterio? And what is that mystery? Que hay demonios, There are demons. que hay seres de oscuridad, There are beings of darkness. que hay un mundo espiritual maligno. There is a spiritual world of evil. El hecho de que Jesucristo los venció The fact that Jesus conquered them no quiere decir que ese mundo maligno no siga causando efecto en la humanidad. does not mean that the spiritual world of evil does not continue having an effect on humanity. El apóstol Juan dice lo siguiente: The Apostle John says the following. unos 40 años después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, About 40 years after the resurrection and when un Jesus went to poco heaven. más, un poco menos, no vamos a pelear por fecha, A ¿ya? little more or less than that. Let's not fight about dates. Juan diría que el mundo entero está bajo el maligno. John says that the entire world is under the power of the evil one. ¿Cuándo dice eso? Where does he say that? Unos 45 años después. Around 45 years later. El último libro de la The Biblia last book of the Bible es un libro tan mal interpretado is such a badly interpreted book. que la gente no lo entiende. People do not understand it. Lo único que hace la gente The only thing people do es repetir lo que otros dicen que el texto dice, is to repeat what other people says that the text pero no says. invierten tiempo But they don't invest time en saber lo que realmente dice. in knowing what it really says. Ningún otro libro de la Biblia No other book of the Bible trae una revelación tan profunda has such a
deep revelation de este mundo de maldad. of the world of evil Cómo ese mundo invisible and how that invisible world afecta a la iglesia del Señor. affects the church of the Lord. En el mensaje a las 7 iglesias, In his message to the 7 churches, 5 veces va a mencionar a Satanás el diablo 5 times he mentions Satan the devil como un agente de persecución, de muerte y destrucción. as an agent of persecution, death, and destruction. 7 veces les va a decir a la iglesia, 7 times as he speaks to the church al que venciere. that they conquer. ¿Por qué le dice al que venciere? He says, he who conquers, sorry. Why does he say that? Aunque Cristo venció en la cruz, Because while Jesus conquered on the la cross, iglesia necesita seguir peleando sus batallas. the church has to continue fighting their battles. Necesita seguir haciendo guerra espiritual. They need to continue to make spiritual war. El apóstol Pablo lo intentó explicar And the Apostle Paul tries to explain that en todos sus libros in all of his books de cómo hay una guerra about espiritual. how there is a spiritual war. Y nosotros tenemos que tomar conciencia And we need to be conscious de que Cristo vino a este mundo, that Christ came to this world, venció a los principados y a las that potestades. he conquered the principalities and the Y powers, nosotros todos los días de nuestra vida and that we, every day of our lives, tenemos que abrazar esa cruz, have to embrace the cross, apropiarnos de esa victoria appropriate that victory, e ir adelante en esa victoria. and go forward in that victory. Y lo último, And the last thing, parezco político haciendo promesa, hermano. I seem like a politician up here making promises. No hay, no. Ok. Cuando Jesucristo va a ser entregado en manos de los pecadores, When Jesus Christ is going to be given over to the hands of sinners, toma a 3 de sus discípulos he takes 3 of his disciples y les da una palabra and he gives them a word. y les dice, oren conmigo. And he says, pray with me. Y Jesús se fue a orar. And Jesus goes and prays. Cuando Él regresa, When he comes back, los muchachos están orando, intercediendo, haciendo guerra the espiritual. young guys are praying and interceding and doing spiritual war. ¿Estaban haciendo eso? Were they doing that? ¿Qué estaban What haciendo? were they doing? Estaban durmiendo. They were sleeping. Y Jesús les va a decir, And Jesus is going to say to them, velen watch y oren and pray para que no entren en tentación. so that you will not fall into temptation. Escúchame bien. Listen to me well. Y les va a decir, He's going to say, el espíritu está dispuesto, the spirit is willing, pero but la carne es the débil. flesh is weak. ¿Por qué le dice eso a los discípulos? Why does he say that to the disciples? Porque la noche más oscura de la humanidad Because the darkest night of humanity fue esa noche. was that night. Dice que esa era la noche de la potestad de las tinieblas. That was the night of the power of evil. Piensa en una cosa. Think of something. Piensa en Pedro, Think of Peter, que se quedó dormido. who fell asleep. Y Jesús ya le había dicho, And Jesus had already told him, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satan has asked me to sift you like wheat. Tienes que velar, You have to watch. tienes que orar. You have to pray. Cuando Pablo habla sobre la armadura When Paul talks about the armor of God y está finalizando, and he's finishing, les dice que tienen que orar he says you have to pray en todo momento in all times y oren por mí and pray for me para que me sean abiertas puertas. that the doors will be opened. ¿Por qué hay que orar? Why do we have to pray? ¿Por qué? Why? ¿Por qué hay que tener una armadura? Why do we need armor? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la revelación de la cruz, Because the revelation of the cross, sí, nos dio la victoria, yes, has given us the victory, pero de una victoria que todavía estamos peleando. but it's a victory that we're still fighting. De una victoria que todavía estamos guerreando. It's a victory we're still at war for. Porque hay muchas personas en el mundo Because there are a lot of people in this world que no saben, that don't know, que no creen that don't believe que Cristo venció that Christ en la has cruz. conquered on the cross. Y Dios quiere darte esa autoridad. And God wants to give you that authority. Te vuelvo a preguntar, I will ask you again, ¿estás consciente are you conscious de cómo has incorporado a Cristo en tu vida práctica? of how you're incorporating Christ in your practical life Entre la realidad física between physical reality y la espiritual. and the spiritual?